Bueno, pues siguiendo con el orden establecido, pues pasamos a oír a Rodrigo. Tena, como quieras. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a centrar básicamente en 4 cuestiones de la ley que me parece especialmente importante desde el punto de vista jurídico. No vamos a entrar lógicamente en lo que la ley no contempla, pero que se llama ley integral, porque obviamente siempre pasa esto, hay cosas que quedan fuera por distintas razones, cosas que son importantes, pero que también tienen su cauce legislativo correspondiente, ¿no? Desde la supresión de aforamientos, que lleva, como digo, su cauce incluido el de la reforma constitucional en su caso, pues desde el tema de la reforma de todo el proceso penal, que ahora está en ciernes, ahí hay que tocar muchas cuestiones que tienen relación con la corrupción, de la acumulación procesal, declaraciones testificales privilegiadas, crear verdaderas unidades de apoyo dependientes de los juzgados de instrucción, que no sean inspectores de Hacienda que te mandan graciosamente del Ministerio. En fin, hay muchas cuestiones, incluido el ámbito penal, creación de nuevas eximientes penales para los que colaboren con la justicia, etc. Pero que, como digo, pues lógicamente la ley se intenta centrar en aquello básico que toca ahora, más importante, de mayor impacto. Y desde ese punto de vista hay 4 asuntos que a mí me parecen, a nosotros en la Fundación nos parecen especialmente destacados por su importancia y también porque ya han suscitado distintas críticas, ¿no? Que creo que por eso interesa reflexionar sobre eso, críticas desde el punto de vista no de oportunidad, que eso cada uno tendrá su opinión, sino desde el punto de vista de su procedencia jurídica, incluso constitucional. Tenemos, básicamente están las disposiciones finales, la disposición final primera, la inelegibilidad de los encausados, la disposición final quinta, la inclusión de un nuevo delito de incremento patrimonial. Estas 2 medidas pues, se han criticado un poco desde el punto de vista de la presunción de inocencia. La disposición final sexta, la nueva regulación del indulto, que establece distinto régimen de indulto dependiendo del tipo de delito. Y la disposición final séptima, que es la supresión de los plazos de instrucción, el famoso artículo 324 de la Ley de Procedimiento Criminal. Bueno, en primer lugar, el tema de la disposición final primera, la inelegibilidad de los encausados, pues claro, es un tema que, como saben ustedes, ahora existe una inelegibilidad para determinados condenados por sentencia no firme, siempre que sean por determinados delitos y llevan aparejado inhabilitación, que ahora con esta norma pretende adelantarse al encausamiento de determinados, simplemente el encausamiento de determinados delitos. Claro, evidentemente, pues en otro país, con otra cultura política, pues esto se resolvería de otra forma, en otro país con otra cultura política en que no hay corrupción, claro, pero este no es el nuestro. Es decir, en un país donde la gente dimite por comprar con dinero público una chocolatina en un supermercado o alquilar una película de vídeo con dinero público, pues claro, estas normas pues, son absurdas, porque la gente asume su responsabilidad política, su responsabilidad cívica, su responsabilidad moral y se va solo sin necesidad, o no se presenta a unas elecciones, porque los compañeros tampoco lo dejan. Pero es que esto no pasa en España. Entonces, se ha pensado en la posibilidad de introducir esta inhabilitación legal en la ley electoral, y ha suscitado pues, el lógico problema de hasta qué punto esto puede perjudicar la presunción de inocencia. Nosotros pensamos que en absoluto, realmente la inelegibilidad no es una sanción, no es una pena, no es un castigo, como se puede decir de un determinado proceso, sino que el propio Tribunal Constitucional ha dicho que viene determinado por las circunstancias del caso si son razonables. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 87 donde consideró que era perfectamente lícito una norma de Extremadura donde declaró la inelegibilidad para ser parlamentario si no eras extremeño. Hombre, no ser extremeño puede ser un baldón o una ignominia, pero vamos, desde luego mucho menor que te encausen por un procedimiento penal, por una serie de delitos contra la administración. En fin, creo que, como digo, no es una pena, no es una sanción, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional ha dicho que sí, un fundamento razonable, son perfectamente admisibles, con lo cual pensamos que aquí pues, no hay especial problema. Otro asunto también interesante es el de la disposición final quinta, la introducción del nuevo delito de incremento patrimonial no justificado. Esto determinaría que si una persona pues sufre en su patrimonio un incremento no justificado, que no se explica como consecuencia, por supuesto estamos hablando de personas que ejercen el cargo público, que no se explica por sus rendimientos ordinarios, pues llevaría aparejada directamente una sanción. Esta norma, la verdad es que desde luego desde todo punto de vista siempre ha sido muy elogiada en determinados foros, ¿no? La propia
Naciones Unidas, los convenios interamericanos sobre corrupción. Por ejemplo, si se le pregunta al famoso padre de la patria de Singapur, Lee Kuan Yew, cuál fue la medida que consiguió transformar una ciudad-estado de un lugar absolutamente subdesarrollado y corrupto en lo que es hoy Singapur, este padre de la patria siempre contesta que fue este delito concreto, el incremento patrimonial justificado, lo que cambió radicalmente la situación en Singapur en los años 50 y 60. Claro, precisamente estos ejemplos, que este tipo de delitos está extendido en determinados países, pues en América, por ejemplo, en Perú, en Colombia, ha llevado a algunas críticas también a su introducción. Estos propios de países que están en vías de desarrollo, que no tienen una arquitectura institucional potente, que no permiten reaccionar frente a estos supuestos, además países cuyo nivel democrático más dudoso, tema de presunción de inocencia, defensa de los derechos y libertades, etc. Bueno, nosotros pensamos que estas críticas también son un poco injustificadas, desgraciadamente, porque claro, a nosotros también nos gustaría tener una arquitectura institucional potentísima que hiciese inútil este tipo de medidas, pero es que precisamente esta ley está en trámite porque es que no la tenemos, es decir, tenemos que reaccionar frente a esto, es decir, por supuesto hay que reaccionar también fortaleciendo la Fiscalía, los juzgados de instrucción, los juzgados, politizar la justicia en su cúpula, etc., pero estas medidas son complementarias y pueden tener un gran juego, ¿no? ¿Hasta qué punto pueden vulnerar principios constitucionales, presunción de inocencia, presunción de, pues, cuanto se dice que pueden suponer presunciones de culpabilidad, etcétera? Bueno, Silvina nos dará su opinión seguramente luego, pero nosotros pensamos que tampoco tienen especiales problemas. Pensemos que este caso es un caso en donde el acusador tiene que probar determinados hechos, o sea, tiene la carga de la prueba, que es que se ha producido un incremento patrimonial injustificado en función de la situación anterior, de las rentas, etcétera, que el acusado tiene, y luego, lógicamente, se desplaza la carga de la prueba al acusado. Evidentemente, el acusado no tiene el derecho a no tener que probar nada, que se lo pruebe todo, ¿no? Eso el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha reconocido perfectamente estas presunciones de culpabilidad, siempre que sean ius tantum, siempre tenga la posibilidad de reaccionar frente a eso y demostrar que efectivamente el origen fue ilícito. Como digo, además, incluso a nivel internacional hay cosas bastante peores que estas. O sea, tenemos supuestos de responsabilidad penal objetiva, son cada vez más frecuentes. En Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, digamos que tanto a nivel estatal como federal, la mayor parte de los delitos que se introducen son delitos que no necesitan para nada ni el mens rea, es decir, la culpabilidad, ¿no? Y este no es el caso, este es un caso donde hay una presunción derivada de la prueba de unos determinados hechos. Lo que podemos comentar sobre ello, si piensan que interesa. Luego, otra introducción, un tema importante que es la disposición final sexta, el tema del indulto. La ley de indulto, pues, como saben, ha sido objeto de mucha discusión y polémica, pero el caso es que sigue estando igual que hace 2 siglos, ¿no? Entonces, la cuestión es modificarla. La propuesta lo que hace es establecer, por así decirlo, 3 categorías de delitos. Hay unos delitos, terrorismo, financiación ilegal de partidos y delitos contra la administración pública, que no se pueden indultar directamente. Hay otros delitos, la hacienda pública o la seguridad social, que solo se pueden indultar con informe favorable del tribunal y del Ministerio Fiscal. Y luego, para el resto, en todo caso, motivación, siempre. Bueno, esto ha sido criticado básicamente por esta distinción entre distintos tipos de delitos. Así se ha dicho que a veces puede crear indeterminación y sobre todo pues que puede crear un agravio comparativo en cuanto a unos delitos y otros. ¿Por qué unos indultan y otros no? Teniendo en cuenta que hay algunos delitos muy graves. Yo creo que estas críticas no son muy fundadas, la verdad, porque cuanto a la determinación, en un momento inicial, cuando se hablaba de no permitiremos el indulto contra los delitos de corrupción, no sé si Marcos, claro, esto crea una definición enorme sobre lo que es un delito de corrupción, pero el texto legal pues se definen claramente qué tipos de delitos estamos hablando. Yo creo que ese riesgo es mucho menor ahora. En cuanto al otro, pensamos que es verdad que hay determinados delitos mucho más graves que los que se contemplan como prohibidos totalmente de indultar, evidentemente, una violación, un asesinato, cosas obvias que no hay que ni que decir.
Pero es que interesa averiguar cuál es el fundamento de la norma. El fundamento de la norma no está en la gravedad del delito. El fundamento de la norma está en la necesidad de luchar contra la corrupción, es decir, de prohibir el indulto de aquellos delitos respecto de los cuales el que va a tomar la decisión puede fomentar o ayudar a determinados cómplices, etcétera, y por tanto impedir la denuncia y la colaboración de esas personas a la hora de combatir la corrupción. Es decir, es el caso de, oye, resiste, que no te preocupes que luego te indultamos, ¿no? Aguanta el proceso, no denuncies a nadie, resiste todo, que no te preocupes, te van a condenar a ti solo, pero luego te indultamos. Bueno, estos delitos se cometen especialmente en una serie de casos, ¿no? Delitos contra la administración, fraude, etcétera, que no son otros delitos más graves. Es cierto, y así lo dicen los críticos, que con esta redacción quedarían fuera asuntos que han generado mucho escándalo en los últimos años, el tema famoso de los torturadores, de los Mossos de Escuadra, o el tema del kamikaze y tal. Pero hay que ver, insisto, que no se trata de... Para esto se va a exigir motivación, evidentemente, pero lo que esta ley pretende es la lucha contra la corrupción, es decir, buscar aliados en la lucha contra la corrupción y evitar esas tramas de complicidad entre el que indulta y el indultado, que evidentemente crean situaciones de impunidad gravísimas que impiden con la lucha eficiente contra la corrupción. Y por último, me gustaría tratar el último asunto, que es la supresión de los plazos de instrucción. Este asunto es un tema curioso. Saben ustedes que se introdujo en la reforma del 324, que es una reforma que todo el mundo está de acuerdo en decir que fue lamentable en la forma, aunque quizá en la intención, bueno, ahí cada uno tiene su opinión, pero desde luego el resultado del artículo es muy deficiente. Aquí lo que se propone en la ley es básicamente suprimir el plazo y permitir que el juez pueda adoptar el plazo que tenga por conveniente, ¿no? ¿Por qué tiene relación esto con la corrupción? Bueno, ustedes lo pueden imaginar. En cualquier caso, no hace falta que se lo imaginen. El propio Consejo de Europa, en una recomendación de este verano, ya dijo que había que tener mucho cuidado con esta reforma porque podía generar situaciones de impunidad. Entonces, claro, a mí me parece curioso que aquellos partidos que no están de acuerdo con esta supresión, porque consideran que por razones operativas ha producido buenos resultados, ha reducido los plazos de instrucción, lo cual es evidente que así ha ocurrido, no vamos a negarlo. Sin embargo, no pretenden hacer una reforma del artículo, sino simplemente suprimirlo. Es decir, no pretenden decir, bueno, vamos a mantener el plazo de instrucción, pero vamos a establecer ciertas reformas que pueden hacer que se evite la impunidad, ¿no? Podría ser una solución intermedia, ¿no? Pero, sin embargo, ninguno de los partidos políticos ha establecido nada, curiosamente, ni el PP ni el PSOE en ese sentido, ¿no? Es cierto que a lo mejor se podía llegar a una situación intermedia donde se pudiese modificar, manteniendo los plazos de instrucción, modificar el texto del artículo y, sobre todo, permitir que el juez, que no dependa del Ministerio Fiscal prorrogar el plazo, no, como es la situación actual, que es especialmente delicada, sino que sea el propio juez, ¿no?, el que, a través de una decisión razonada, que pueda ser recurrida si se quiere en su caso, decida prorrogar ese plazo, ¿no? Tanto, es decir, el juez, por supuesto, la acusación particular, bueno, pues de otras mejoras, como decir qué pasa cuando realmente se han pasado los plazos, qué efectos tiene ese exceso del límite, ¿no?, que ahora se dice. Y como digo, yo creo que estas son cuestiones, me parece que importantes, que pueden mejorar mucho la lucha contra la corrupción en el ámbito judicial y que las críticas que se han vertido sobre ellas hasta este momento pues no nos parecen especialmente fundadas. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias.